Yo comienzo hablando con usted como alguien que también ya sintió el vacío de las promesas de riqueza que no se cumplían. Yo soy su voz ahora, y yo digo con sinceridad, suscríbase al canal, dele me gusta a este video y deje un comentario antes de continuar, porque lo que yo voy a compartir ahora puede transformar su manera de pensar sobre prosperidad, fe y disciplina mental. Hoy yo voy a revelar cómo los salmos, cuando son leídos con la mentalidad correcta, no son solo poesía religiosa. Ellos son ejercicios mentales, instrucciones prácticas para reconstruir una mente próspera. Yo hablo por experiencia propia. Yo ya estuve en la duda, ya acepté consejos vacíos, ya creí en atajos y aprendí a la fuerza que la verdadera prosperidad comienza en lo íntimo, en la disciplina de los pensamientos, en el orden que le damos a nuestras creencias. En este video yo voy a guiarlo paso a paso por un camino que mezcla sabiduría de Napoleon Hill con la sabiduría de los Salmos, para que usted cree hábitos mentales que atraen resultados reales. Escuche con atención. Yo no prometo fórmulas mágicas instantáneas. Yo prometo método, práctica y transformación. Yo voy a explicarle cómo ajustar su mente, su discurso interno y sus oraciones para generar acciones coherentes con la riqueza que usted desea. Al final de este video, usted tendrá rutinas diarias concretas, afirmaciones enraizadas en salmos que usted mismo puede recitar y ejercicios de disciplina mental que yo uso cuando necesito recuperar foco y prosperidad. Antes de continuar, respire hondo. Si usted está cansado de consejos vacíos, quédese aquí conmigo. Si usted está dispuesto a trabajar la mente, aunque sea doloroso al principio, yo voy a acompañarlo. Si usted quiere economizar años de error y cultivar hábitos que realmente funcionan, este video es para usted. Suscríbase, active las notificaciones y comente. Listo para que yo sepa que usted está comprometido. Ahora vamos a avanzar con honestidad, coraje y fe práctica. Yo voy a comenzar explicando el contexto histórico y psicológico por detrás de los salmos y por qué ellos funcionan tan bien para entrenar la mente para la prosperidad. Yo quiero contextualizar antes de dar herramientas. Los salmos son canciones y oraciones compuestas en épocas de lucha, miedo y búsqueda de sentido. Un ejemplo en Salmos capítulo 23, versículo 1. Está escrito algo que resuena como un principio de seguridad interior. Y yo digo seguridad interior, porque prosperidad exige primero la sensación de que no estamos a la deriva. Napoleon Hill estudió éxitos y fracasos y concluyó que la mente es el factor decisivo. Yo aquí uno esas dos fuentes. Los salmos ofrecen un lenguaje emocional y espiritual que reorienta el corazón. Hill ofrece un mapa práctico para traducir disposición interior en acciones que generan resultados. Cuando yo leo los salmos con esa mirada, yo no los veo solo como súplicas por socorro. Yo veo órdenes a mi propio inconsciente, declaraciones repetidas que moldean identidad. La repetición de una frase que yo considero verdadera comienza a reconfigurar los patrones mentales. Por eso yo voy a enseñarle no solo a recitar, sino a integrar. Cómo anclar un verso en una rutina matinal. Cómo transformarlo en una afirmación que genere acción. Cómo ligar esa afirmación a microhábitos financieros, productivos y espirituales. En mi recorrido personal, yo comencé con pequeñas rutinas. Yo escogí un salmo corto e hice de él la primera habla de mi día. Yo transformé aquella habla en 3 acciones. Una decisión concreta de ahorrar, una tarea de 15 minutos de estudio y una actitud de gratitud antes de dormir. Esos 3 movimientos, repetidos por semanas, alteraron mi comportamiento financiero más que cualquier consejo esporádico. La ciencia del comportamiento lo explica. Repetición y refuerzo crean conexiones neuronales. La espiritualidad explica el sentido. Cuando mi discurso interior gana propósito, mis acciones pasan a converger para metas mayores. Yo también quiero esclarecer. Prosperidad en el sentido que yo uso no es acumular por acumular. Prosperidad es capacidad de generar valor, de tener recursos para cumplir propósitos mayores, de ejercer libertad para dar y transformar. Es también la gestión sabia de lo que ya tenemos. En este contexto, los salmos nos enseñan humildad, confianza y responsabilidad.
cualidades esenciales para cualquier jornada de riqueza duradera. Yo quiero detallar qué exactamente yo quiero decir con cambiar la mente. Cuando yo hablo de disciplina mental, yo hablo de un conjunto de prácticas que actúan en 3 frentes. Limpiar creencias limitantes, estructurar rutinas de pensamiento y crear gatillos ambientales que refuercen nuevas respuestas. En mi caso, yo identifiqué creencias como no merezco o no nací para la riqueza y las desafié con preguntas directas. ¿Cuál es la evidencia real de esa creencia? ¿Qué historias familiares la sustentan? Al cuestionar, yo abrí espacio para reconstruir una narrativa más útil. Después de limpiar, yo estructuré rutinas. Al despertar, yo escribo 3 frases cortas que afirman mis valores financieros. Al mediodía, yo tengo una revisión rápida de 20 minutos de mis acciones y por la noche, yo registro un aprendizaje. Esas rutinas funcionan como ejercicios físicos para la mente. Sin ellas, la intención se queda vaga. Yo explico cada una con ejemplos prácticos para que usted pueda replicar hoy mismo. Además de eso, yo creé gatillos ambientales. Una nota en el refrigerador que me recuerda mi meta, una alarma con una frase corta del salmo que yo escogí y una lista de reproducción que me devuelve foco. Esos gatillos disminuyen la necesidad de fuerza de voluntad, porque transforman decisiones en respuestas automáticas. Yo voy a compartir ejemplos exactos de frases y gatillos a lo largo de este video, para que usted no necesite inventar todo solo. Solo adáptelo a su contexto. Yo quiero contextualizar aún más. Al hablar de contexto histórico y práctico, yo necesito insistir en 2 conexiones esenciales: la de fe como alineamiento interno y la de acción como verificación externa. Napoleón Hill investigó a millones de individuos y constató patrones. Muchos creían, pero pocos ejecutaban. La diferencia crucial era la coherencia entre pensamiento y acción. Yo, mientras practicante, identifiqué que la liturgia de los Salmos, con su repetición de verdades, funciona como un sistema de reprogramación, siempre y cuando yo traduzca esa liturgia en pasos concretos. Voy a dar ejemplos concretos. Si un salmo habla de coraje, yo lo traduzco en una acción de coraje de aquella semana. Por ejemplo, hacer una llamada difícil, aplicar para una vacante que intimida, o reunir la documentación para una inversión. Eso transforma oración en política de acción. Y es en esa traducción que yo veo el mayor efecto sobre mis finanzas. El coraje genera oportunidades que la hesitación jamás habría permitido. También es importante decir que la integración entre fe y práctica exige humildad intelectual. Yo leo autores clásicos y aplico técnicas contemporáneas de productividad. No es incompatible. Yo combino enseñanzas espirituales con contabilidad básica, planeamiento de flujo de caja y estudio de riesgo. Cuando la mente tiene principios éticos sólidos y herramientas prácticas, la prosperidad que viene es sostenible. En las horas de incertidumbre, yo recuerdo las lecciones de Napoleón Hill sobre persistencia. Persistir es recalcular sin perder el objetivo. Yo combino ese principio con prácticas espirituales de habla y silencio, alternando afirmación activa con periodos de escucha. Esa alternancia aumenta la capacidad de percibir oportunidades sutiles. El problema central que yo veo en la mayoría de las personas es una disonancia interna. Desean prosperidad, pero mantienen un diálogo mental de escasez. Yo me incluyo aquí. Muchas veces la voz interna desacredita nuestros esfuerzos antes incluso de que comencemos. Esa voz dice cosas como: eso no es para mí, yo no merezco, no sé lo suficiente. Mientras esa narrativa persiste, cualquier acción externa que yo tome es saboteada por un sesgo de derrota. Napoleón Hill llamaba a eso la mente subconsciente en respuesta al hábito, y yo llamo a eso narrativas que corroen la intención. Yo uso los Salmos para confrontar exactamente ese diálogo. Un ejemplo en Salmos, capítulo 1, versículo 6, hay imágenes de protección para los que se dedican a la rectitud mental. Yo digo rectitud mental en el sentido de disciplinar el pensamiento. El conflicto se resuelve cuando yo identifico el pensamiento saboteador y lo sustituyo por afirmaciones enraizadas en verdades mayores. Pero la sustitución no es mágica.
exige práctica y medidas concretas. La barrera práctica que yo más encuentro es la complacencia y la dispersión. Hoy vivimos atascados en distracciones que desvían nuestra energía mental. Redes sociales, noticias, comparaciones. Esas distracciones crean una falsa sensación de productividad, pero drenan la capacidad de concentración y de construcción de hábitos. Yo afirmo, sin foco usted no planta. Sin repetición usted no cosecha. Por eso, el uso de los salmos como anclaje sirve para reducir ruido y alinear intención y acción. Otro conflicto es el miedo a tomar decisiones financieras alineadas con el crecimiento. Tomar riesgo calculado, invertir en aprendizaje, reservar capital, todo eso exige disciplina emocional. Yo conocí personas que sabían teóricamente lo que hacer, pero que cedían a la hora de actuar porque la ansiedad las tomaba. Yo uso prácticas de respiración, microdecisiones financieras y confesiones inspiradas en los salmos para reducir la ansiedad y aumentar la claridad. Esas técnicas no eliminan el miedo, pero lo gestionan. Sobre los pensamientos saboteadores, yo describo cómo yo hago el diagnóstico mental. Yo creo una lista de las frases que yo digo más veces cuando pienso en dinero. En general, ellas vienen en 3 categorías: miedo, limitación y culpa. Cada categoría pide una estrategia distinta. Para el miedo, yo uso desmonte cognitivo. Escribo el peor escenario plausible y planeo respuestas. Para la limitación, yo busco evidencias contrarias, personas parecidas a mí que prosperaron, libros que muestran trayectorias reales. Para la culpa, yo practico el perdón y redefino el propósito para que la prosperidad sea vista como un medio para un bien mayor. Yo también creé un protocolo práctico para interrumpir pensamientos automáticos. 1. Nombrar el pensamiento. 2. Respirar 4 veces. 3. Repetir una frase alternativa. 4. Ejecutar una microacción. Ese protocolo, que parece simple, reduce la reactividad y crea espacio para decisiones racionales. Yo lo probé en situaciones reales y comprobé que funciona en momentos de presión financiera. Además de eso, yo enfrenté la dispersión con bloques de trabajo sagrados, periodos diarios en los que yo me desconecto para estudiar finanzas y ejecutar tareas que construyen riqueza. Al tratar ese tiempo como sagrado, yo reduzco la tentación de gastar energía con actividades que ofrecen una sensación inmediata, pero ningún avance real. Para sanar creencias limitantes, yo uso una técnica de escritura. Escriba la creencia, pregunte cuándo ella comenzó, qué evidencias la sustentan y qué evidencias la niegan. Enseguida, escriba una nueva creencia soportada por al menos 3 evidencias concretas o acciones. Repita esa nueva creencia todos los días por un mes y acompañe cómo cambia su toma de decisión. Yo también creé un guión matinal detallado que yo sigo y que es replicable. 1. Al despertar, antes de mirar el celular, yo digo en voz alta una declaración corta inspirada en un salmo. 2. Hago 3 respiraciones profundas y escribo una meta financiera del día, algo tangible y medible. 3. Realizo 15 minutos de estudio enfocado en un tema financiero. 4. Ejecuto la primera microacción del día relacionada con la meta, aunque sea apenas enviar un correo electrónico u organizar una planilla. Repetir ese flujo diariamente crea cimientos poderosos. En el plan semanal, yo recomiendo dividir las tareas en 4 áreas: aprendizaje, ejecución, evaluación y descanso. Para aprendizaje, dedique 2 horas semanales a lectura estructurada. Para ejecución, agende bloques diarios específicos. Para evaluación, haga una revisión dominical de las métricas. Para descanso, proteja el tiempo para recuperación mental. Sin recuperación, las decisiones financieras empeoran. En la escalada, la persistencia se vuelve laboratorio. Yo describo cómo yo aumenté los desafíos deliberadamente. Establecí plazos cortos, metas menores y recompensas moderadas para las conquistas. Cuando usted escala así, el miedo pierde fuerza porque usted se prueba a sí mismo repetidamente que lo logra. Yo también comparto cómo yo usé la técnica de exposición gradual para enfrentar el miedo a invertir. Comencé con pequeñas cantidades, aprendí con los errores y aumenté la apuesta con seguridad. Otro elemento de la escalada fue la red de influencia.
yo comencé a frecuentar grupos de estudio y a compartir metas con personas que aspiraban a crecer. Eso elevó mi estándar de referencia y me trajo prácticas e ideas que yo no encontraría solo. Yo recomiendo fuertemente encontrar 2 o 3 socios de responsabilidad con metas parecidas. La presión social saludable es una palanca poderosa. También expliqué cómo medir el progreso sin ahogarse en métricas. Yo uso 3 indicadores semanales y un indicador mensual. Semanales: tiempo de estudio, números de acciones ejecutadas y saldo de pequeños ahorros. Mensual: evolución del patrimonio neto o de la capacidad de generar ingresos. Esas métricas simples me mantuvieron en el camino sin sobrecargar la rutina. En la escalada yo también usé la técnica estoica de visualización negativa. Imaginaba brevemente escenarios adversos para desensibilizarme al miedo y enseguida me enfocaba en las respuestas prácticas. Así el miedo pierde intensidad y la energía que resta se convierte en acción. Durante esa escalada hay 2 peligros: la comparación y la ilusión de resultados rápidos. Yo relaté con amigos que se paraban cuando no veían señales externas inmediatas. Compararse con historias de éxito sin entender el proceso es suicidio para la motivación. Yo digo con franqueza, usted necesita un mapa y hitos. Uno de los hitos que yo usé fue medir pequeñas métricas. ¿Cuánto ahorré esa semana? ¿Cuántas horas estudié? ¿Cuántas propuestas envié? Esas métricas alimentan el ciclo de retroalimentación y mantienen la escalada saludable. En la escalada, la persistencia se transforma en pruebas concretas de competencia. Cuando usted suma pequeñas victorias, crea una identidad diferente. Yo transformé afirmaciones en identidad. En vez de quiero prosperar, yo decía, yo soy alguien que administra con sabiduría, invierte en aprendizaje y actúa con coraje. En el punto de giro, el momento decisivo fue tomar una acción calculada a pesar del miedo. El punto de giro fue un día concreto. Yo había mantenido las prácticas por meses. Y aún así, frente a una oportunidad de riesgo, la vieja voz de miedo susurró más alto. Yo podría haber retrocedido. En vez de eso, yo recurrí a un salmo específico que yo había internalizado. Yo llamé a la memoria las palabras de confianza y las conecté a un plan de acción simple y reversible. Esa conexión entre confesión interior y plan externo fue la clave. Yo decidí actuar en una pequeña apuesta calculada, invertir en un curso que amplió mis capacidades y me expuso a una red relevante. Al principio no hubo un milagro inmediato, pero con 2 meses de práctica consistente, mis ideas comenzaron a encontrar tracción. Mi red me presentó oportunidades y mi discurso pasó a tener autoridad. El giro fue menos mágico y más gradual, pero fue firme. Yo percibí que la combinación de disciplina mental, afirmaciones basadas en los salmos y medidas prácticas de acción creaba un campo magnético que atraía oportunidades compatibles. Yo quiero que usted entienda el mecanismo. La fe sin obras es vacía. La obra sin fe es fría. Cuando yo pongo la fe en palabras que estructuran mi mente y combino eso con acciones diarias, yo transformo intención en resultado. En ese punto yo también comencé a pagar sistemáticamente deudas pequeñas, a crear un fondo de emergencia y a automatizar mis ahorros. Esas decisiones prácticas, alineadas con la nueva identidad, redujeron el estrés y aumentaron la sensación de control, y el control es fertilizante para la prosperidad. En el punto de giro yo quiero que usted vea la importancia de tener planes reversibles y redes de apoyo. El riesgo calculado que yo acepté fue reversible. Si las condiciones cambiaran, yo podría reducir pérdidas sin comprometer la estructura principal. Esa mentalidad me permitió actuar sin parálisis. Yo describo paso a paso cómo construir planes reversibles. Defina límites de pérdida, establezca puntos de control y negocie términos antes de cerrar acuerdos. Eso me dio coraje para avanzar. Además de eso, en el punto de giro mi práctica de gratitud se intensificó. En Salmos hay pasajes que exhortan a la alabanza y a la gratitud. Yo las usé como anclajes para celebrar pequeñas victorias. Celebrar no es ostentar, es reconocer el progreso y reforzar comportamientos que generan resultados. Esa celebración cotidiana tuvo un impacto sorprendente. Aumentó mi tolerancia a las frustraciones
y perfeccionó mi resiliencia. Por fin, yo comparto un caso práctico. La primera vez que automaticé mis ahorros, yo sentí un alivio mental enorme. Automatizar reduce decisiones y crea consistencia. Si usted aún no tiene eso, yo recomiendo comenzar con 1% de su rendimiento y aumentar gradualmente. Esa acción simple, alineada con la nueva narrativa, traduce la intención en resultados sin depender de la fuerza de voluntad del día a día. En el clímax de esa jornada, yo enfrenté pruebas que exigieron coherencia entre habla y obra. El clímax de esa jornada fue cuando una oportunidad significativa apareció. Un proyecto que exigía responsabilidad, disciplina y confianza. Yo podría haberme rehusado por miedo a fallar. En vez de eso, yo usé todas las herramientas que venía cultivando. Yo desperté temprano, recité mi salmo de anclaje, revisé las metas semanales y ejecuté con rigor. Fue un periodo intenso, con noches largas y decisiones difíciles, pero yo sentí que cada paso estaba en coherencia con la identidad que yo había adoptado. En medio del proceso vino un revés. Un socio desistió, un cliente atrasó un pago y yo fui probado. Fue en ese momento que la consolidación de las prácticas se mostró valiosa. Yo repetí mi declaración interna, hice ajustes tácticos, pedí ayuda y retrocedí en algunas posiciones para proteger el núcleo del proyecto. Esas elecciones demostraron madurez. No era terquedad, era gestión de riesgo alineada con persistencia. Cuando el proyecto finalmente rindió frutos, no fue solo la ganancia financiera que me marcó, sino la prueba interna. Yo había aprendido a transformar la ansiedad en acción, la incertidumbre en planes y la oración en disciplina. Yo entendí que la prosperidad madura no es ausencia de problemas, sino capacidad de navegar con serenidad y decisión. La diferencia entre antes y después no fue un único evento, sino la suma de prácticas que me volvieron confiable, resiliente y preparado. En el clímax, la lección central es la integración total de mente, hábito y práctica. Yo hablo de cómo yo alineé todas las áreas de la vida: sueño, alimentación, estudio y finanzas. La prosperidad exige energía para pensar y decisiones bien informadas. Yo adopté rutinas de sueño que mejoran la claridad cognitiva. Usé ejercicios para gestionar la ansiedad y delimité horarios para el estudio profundo. Esos ajustes aumentaron mi capacidad de ejecutar en la cúspide del proyecto. También detallo una técnica de gestión emocional que me ayudó en las crisis. Yo separo la reacción inmediata de la respuesta planeada. En la práctica, eso significa esperar 12 horas antes de tomar decisiones financieras importantes cuando yo esté bajo fuerte emoción. Esa pausa permite que el protocolo de identificación del pensamiento saboteador sea aplicado y que yo escoja una respuesta consistente con mis objetivos a largo plazo. Otra estrategia que salvó el proyecto fue reservar un fondo de oportunidad, un monto pequeño destinado exclusivamente a aprovechar ventanas de crecimiento sin comprometer el presupuesto principal. Ese fondo funcionó como combustible para iniciativas que exigían capital rápido y fue decisivo para transformar el esfuerzo en resultado en el clímax. En el clímax, yo creé también un pequeño grupo de lectura para discutir libros sobre mentalidad de éxito y prácticas financieras. Ese grupo proporcionó correcciones de ruta y apoyo emocional que fueron decisivos para mantener la trayectoria. El clímax consolidó la comprensión de que la disciplina mental es el puente entre la fe y el resultado. Si usted quiere replicar eso, comience con un salmo corto. Cree una acción inmediata que simbolice su fe y repita eso por 66 días con intención. Con esas herramientas, la escalada culmina en resultados que confirman la nueva identidad. Ahora yo llego al fin sorprendente de esta historia, y mi sorpresa es simple. La prosperidad que yo alcancé me dio la oportunidad de transformar otras vidas. Yo usé recursos para apoyar proyectos, para pagar estudios de personas cercanas y para invertir en iniciativas con propósito. Lo que comenzó como una búsqueda personal se volvió un canal de bendición. Yo relato eso porque quiero que usted entienda. La prosperidad ética se multiplica cuando está anclada en valores y en disciplina. Yo lo invito ahora a un ejercicio práctico que yo uso semanalmente. Primero, escoja un salmo corto que resuene con usted. Declárelo por la mañana.
Escríbalo en una nota y léalo antes de dormir. Segundo, asocie a esa declaración una acción concreta diaria, 15 minutos de estudio, una transferencia automática para el ahorro, una tarea de prospección. Tercero, registre pequeñas métricas y haga un informe semanal para alguien que lo responsabilice. Cuarto, dedique una pequeña porción de lo que usted conquista a un propósito que lo conecta con algo más grande que usted. Si usted aplica ese protocolo con honestidad, en pocas semanas usted va a percibir cambios sutiles. Más claridad, menos ansiedad, decisiones financieras más coherentes. En meses, los resultados tangibles comienzan a aparecer. Yo sé porque yo viví ese camino. Antes de terminar, reafirmo: suscríbase al canal, dele me gusta y comente cuál salmo usted escogió. Comparta este video con alguien que necesita disciplina mental para prosperar. Yo quiero acompañar sus victorias y aprender con sus dificultades. Yo quiero aún dar un plan de 30 días que usted puede comenzar hoy. Días 1-7. Escoja e internalice un salmo. Cree una rutina matinal. Días 8-14. Implemente microhábitos financieros. Días 15-21. Automatice el ahorro y cree métricas. Días 22-30. Aplique una pequeña apuesta calculada y revise los resultados. Al final de los 30 días, haga un nuevo trato con usted. Ajuste y repita el ciclo con mayor intensidad. Yo también sugiero un ciclo de lectura de 90 días. Combine un libro de educación financiera, un texto sobre disciplina mental y la lectura diaria de un salmo. Escriba resúmenes, aplique lo que aprenda y comparta los insights. El aprendizaje activo acelera la evolución y lo vuelve una referencia para otros. Yo repito prácticas que funcionaron para mí. Escriba una carta para su yo futuro, describiendo su vida próspera. Defina rituales semanales de revisión financiera. Establezca un compromiso público con alguien que lo responsabilice. Inicie un diario de gratitud financiero donde usted anota 3 ganancias por semana, por menores que sean. Esos ejercicios consolidan la identidad y provocan un efecto duradero. Para concluir, aquí van instrucciones prácticas adicionales que yo uso. Durante la escalada, yo acompañé mi estado emocional con una nota rápida con la escala de 1 a 10 del miedo y del optimismo. Eso me ayudó a vincular emociones a resultados y a identificar patrones. Yo recomiendo también crear una lista de contingencia con soluciones preescritas para riesgos previsibles y un fondo de oportunidad para aprovechar ventanas de crecimiento. En el punto de giro, haga un mapeo financiero completo. Entradas, salidas, deudas y oportunidades. Automatice lo que pueda. Cree microhábitos que usted pueda mantener incluso en días difíciles. En el plan semanal, divida su tiempo entre estudio, ejecución, evaluación y descanso. Involúcrese con una red que eleve su estándar de referencia. Lo que yo propongo es una práctica integrada. Fe activa, disciplina mental, microhábitos financieros y comunidad que lo responsabiliza. Aviso legal. La información contenida en este video es de carácter informativo y motivacional. No sustituye el asesoramiento profesional de naturaleza jurídica, financiera, médica o psicológica. Las estrategias presentadas reflejan experiencias personales y prácticas de disciplina mental, educación financiera y espiritualidad. Los resultados individuales pueden variar. Antes de tomar decisiones financieras significativas, consulte a profesionales cualificados. El canal no se responsabiliza por pérdidas derivadas de decisiones tomadas con base en este contenido. Yo declaro que comparto aquí prácticas y experiencias personales y que no ofrezco garantías de resultados. Toda estrategia implica riesgo y depende de factores individuales, de mercado y de contexto. Si usted tiene problemas de salud mental vinculados a la ansiedad financiera, busque a un profesional de salud mental calificado antes de implementar cambios radicales. Si va a invertir o tomar decisiones financieras, consulte a un asesor financiero registrado. Yo mismo recurro a especialistas cuando es necesario. Al implementar cualquier recomendación presentada aquí, considere su perfil de riesgo y su contexto personal. Si siente necesidad, pause y busque apoyo antes de avanzar. Cuidar la mente es también parte esencial de la prosperidad. Soy grato por su atención.